bien? Soy el doctor George Bablos, otorrinolaringólogo y médico asistente del Hospital Rebagliati. Y en este momento vamos a hablar de un tema muy importante, el cual se llama exámenes en otorrinolaringología. Si bien es cierto, no son procedimientos muy complejos, pero son bastante variados e importantes que conozcan la utilidad de cada uno de ellos para que lo pongan en práctica en cada uno de sus procedimientos y para que sepan sobre todo responder muy bien a sus preguntas que vienen en los distintos exámenes. Entonces, uno de los exámenes que no está hoy en día muy en uso es el tema o el examen que se llama acumetría. En sí vamos a ver que la acumetría como tal es una exploración cualitativa, cualitativa de la función auditiva mediante diapasones. Vamos a ver que el diapasón es lo que se encuentra acá, ¿sí? Va a tener una parte que se llama rama y otra parte, perdón, una rama que se llama vástago, y dos ramas, esta de acá y esta de acá, ¿sí? Típicamente vamos a tener tres pruebas importantes y clásicas que se llaman Riné, Weber o Weber y Chabach. Entonces, hay que partir desde el principio de que el aire tiene una mayor duración de intensidad en ciertos medios como el aire con respecto a los sólidos. Vamos a ver que la duración es de 2 a 1, siendo que tiene el doble de duración en medios aéreos o gas y en medios sólidos con una duración de 1. Quiere decir que si es que nosotros colocamos el estímulo sobre directamente el tejido óseo, en este caso la apófisis mastoides, tiene que durar menos. Si yo pongo, lo que se hace con el diapasón es, se da un golpe en el hombro y comienza a vibrar y esa vibración ocasiona un sonido. Si ese sonido yo lo coloco en la apófisis mastoides y deja de escucharse, este es un medio sólido y luego lo coloco delante de mi oído, aquí, voy a tener que seguir escuchando porque luego se va a tener que escuchar por vía aérea. Entonces, esa es la base del fenómeno de Riné o el examen de acumetría, la prueba de Riné. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer vibrar el diapasón y lo vamos a colocar detrás del oído del paciente, la apófisis mastoides. Le pedimos al paciente que cuando deje de oírlo, lo vamos a colocar inmediatamente lateral al oído del paciente y tendría que seguir escuchando porque la duración de intensidad del sonido es mayor por esta vía aérea que por la vía ósea que ya acabó de escuchar. Entonces, si en la comparación está normal, o sea, dejamos de escuchar por detrás y luego seguimos escuchando por la vía aérea, quiere decir que la prueba es normal. El paciente se cataloga como Riné positivo, es decir, la audición es normal, o que el paciente podría tener una hipoacusia de percepción, que es lo mismo que una hipoacusia neurosensorial. Hipoacusia de percepción o neurosensorial es lo mismo. Entonces son los dos posibles diagnósticos con esta prueba de Riné positivo. Por el contrario, si es que prevalece más la vía ósea que la vía aérea, quiero decir que al momento de hacer vibrar el diapasón y lo coloque detrás del oído, en la apófisis mastoides, y el paciente deja de escuchar y lo colocamos al costado del oído y el paciente ya no escucha, quiere decir que esta vía duró más que esta vía aérea. Quiere decir que no está bien ese patrón y quiere decir que en ese caso la prueba de Riné ha sido negativa. Si primero, si el paciente te dice que no escucha bien por este oído, coloco el diapasón detrás en la apófisis mastoides y escucha, y luego lo colocamos al costado del oído y ya no escucha, eso no debería ser así, porque debería seguir el estímulo sonoro. Eso nos indica que es una prueba de Riné negativo y nos indica que ese oído tiene una hipoacusia de transmisión o lo mismo que es decir que una hipoacusia conductiva. La prueba de Riné es un poquito más sencilla. Golpeamos el diapasón y hacemos que el diapasón vibre y lo colocamos en el punto medio de la cabeza, o lo podemos colocar aquí en el nasion, o le podemos decir que lo muerda. De cualquiera de los modos, el estímulo sonoro tiene que distribuirse homogéneamente hacia ambos oídos. Esa es una prueba de Weber o Weber normal, es lo normal. Pero si sentimos que al momento de hacer eso,
la vibración y el sonido se va más hacia un oído, si es de este oído, quiere decir que aquí algo está atracado y está ubicando una hipoacusia conductiva, como vemos aquí. Colocamos aquí el diapasón y el sonido se escucha más en este oído que el paciente dice no escuchar. Si él me dice, doctor, no escucho por este oído, y al momento de hacer la prueba el sonido se va hacia ese oído, es una hipoacusia conductiva o de transmisión de ese oído. Pero si el paciente me dice, doctor, no escucho bien por este oído, y al momento de hacer la prueba el estímulo se va hacia el otro oído, quiere decir que en este oído hay una hipoacusia neurosensorial o de percepción. ¿Sí? Es un poquito difícil comprenderlo, pero hay que tratar de un poquito memorizarlo y comprenderlo también. ¿Sí? Entonces, la otra prueba es la prueba de Schwabach. Es un poquito más sencilla, es la menos preguntada, pero básicamente es una comparación entre el examinador y el paciente. Hace golpear el diapasón y lo colocamos en la apófisis mastoides del paciente. Y básicamente nos ponemos a ver nuestro reloj. El estímulo sonoro debe durar entre 16 y 20 segundos. Si es que vemos y el paciente lo escucha, pero por menos de 16 segundos, es una hipoacusia neurosensorial o de percepción. Pero si el estímulo dura más de 20 segundos, es una hipoacusia conductiva o de transmisión. ¿Sí? Prueba de Rinné, Weber y de Schwabach. Importante tenerlos en cuenta porque si bien es cierto, no han sido muy preguntados, en exámenes de residencia de otros países sí los suelen preguntar. Otra prueba importante que nos ayuda mucho y es de las más usadas por nosotros los otorrinos es el examen de audiometría. Es aquel que objetivamente evalúa la capacidad para escuchar sonidos. Entonces tenemos un cuadro de 2×2 en la que estos números que están acá son el cuadro de las frecuencias. Frecuencias 125, 250, 500.000, 2.000, 4.000, 8.000. Es como cuando uno está escuchando su radio, sintoniza distintas frecuencias. Es similar, diferentes. Aquí estas frecuencias más bajas son de sonidos o tonos más graves. Y las frecuencias mayores son de sonidos agudos. Y acá vemos una tabla de intensidad. Cuanto más intenso es el sonido, mayores decibeles se va a producir. Entonces, el examen de audiometría, ¿cómo se realiza? Hay un evaluador, idealmente el otorrino, que está detrás de esta cabina, y dentro de la cabina está el paciente examinado. Uno de los requisitos que debemos tener es que para que se haga una buena audiometría, nuestro paciente debe de saber obedecer nuestras órdenes. Si yo siento, le decimos al paciente, cuando escuches un sonido por el oído izquierdo, levanta tu mano izquierda. Y si escuchas por el oído derecho, levanta la mano derecha. O si es que escuchas un sonido, presiona un botón. Entonces, idealmente tengo que tener un paciente que por lo menos siga estas órdenes. Entonces, debo tener un paciente que por lo menos tenga unos 7, 8 años de edad. Menores de esa edad, usualmente el paciente no suele seguir las órdenes o no suele comprenderlo bien. Por ello que un paciente de menor edad no es un buen candidato para hacerse un examen de audiometría. Usualmente en ellos usamos algunos exámenes en los cuales el paciente tiene que estar echado con unos auriculares y unos cablecitos y no tiene que hacer nada y se mide la audición, como es un examen de potenciales evocados auditivos. Entonces, para la audiometría el paciente tiene que saber interpretar lo que nosotros le decimos. Entonces, estos estímulos van a ir en distintos niveles de intensidad. Van a ser sonidos muy despacios o muy leves hasta sonidos muy fuertes. Entonces, es importante saber que tema de la intensidad del sonido es como si cuando yo veo mi televisor y lo pongo en cierto volumen, si es que lo pongo en volumen 10, un volumen 12, un volumen 20, quiere decir que mi audición es normal. La audición normal debe ser de 0 a 20 decibeles. Si es que yo aumento mi volumen a mi televisor, y alguno quizás te dice, estás sordo, no escuchas bien, porque necesitas más volumen, más intensidad para lograr escuchar bien. Entonces, la normalidad auditiva debe ser entre 0 y 20 decibeles. Y si el paciente requiere mayor estímulo de sonido o mayor volumen, quiere decir que no escucha bien. Por lo tanto, el paciente tiene hipoacusia. Entonces,
Dependiendo de qué tanto yo alzo mi volumen, ya sea al momento de ver tele o al momento de qué tanto levanto mi volumen al momento de examinar, puede interpretarse el grado de hipoacusia que puede tener el paciente. Si usualmente el paciente tiene que responder recién a sonidos de más de 20 decibeles o logra escuchar sonidos de más de 20 decibeles, es una hipoacusia leve. Si logra recién identificar a más de 40 decibeles, es una moderada. Más de 70 decibeles, una hipoacusia severa. Y más de 90 decibeles, una hipoacusia profunda. Entonces, en audiometría es importante saber que también la puntuación del oído derecho va en color rojo y del oído izquierdo en color azul. Esta es una audición normal, en la cual vemos que todos los estímulos han sido reconocidos por encima de los 20 decibeles, entre 0 y 20 decibeles. Igual, aquí en el oído izquierdo todos han sido respondidos por encima de los 20 decibeles, a excepción del último estímulo. Quiere decir que ya hay cierto grado de hipoacusia en este paciente. Grados de hipoacusia leve, moderado, severa y profunda, dependiendo de cuánta intensidad de sonido necesito yo para que el paciente pueda escuchar adecuadamente el estímulo sonoro en el examen. Y no solamente ello, el examen nos permite evaluar los tipos de hipoacusia, que puede ser una hipoacusia conductiva de transmisión o una hipoacusia neurosensorial o de percepción. Es distinto yo tener aquí un tapón de cerumen o de repente el tímpano perforado, y eso va a hacer que el sonido no se transduzca adecuadamente, por eso es de transmisión, o no se conduzca adecuadamente y llegue a la cóclea. A diferencia de yo tener la cóclea dañada, como es en la presbiacusia, o de repente tener el nervio auditivo dañado, como son en las tumoraciones que dañan los nervios. Estas dos primeras son hipoacusias conductivas y las otras son neurosensoriales. Esas también se grafican en este examen de audiometría. Por ejemplo, las curvas de hipoacusias conductivas suelen ser de esta manera y las neurosensoriales suelen ser de esta manera, a grandes rasgos, ¿ok? Entonces nos permite ver los grados de hipoacusia y los tipos de hipoacusia y puntualizarlos, si es de oído derecho o de oído izquierdo, ubicarlos también. Importante el examen de audiometría. El examen de autoemisiones acústicas, importante porque en muchos países se tiene como tamizaje en recién nacido, sobre todo en aquellos que pueden tener factores de riesgo de bajo o muy bajo peso al nacer, ictericia neonatal, entre otras. ¿Qué son las autoemisiones acústicas? Van a ser sonidos de baja intensidad que van a ser emitidos por la cóclea, importantísimo, ya sea de forma espontánea. ¿Por qué de forma espontánea? Porque aquí en la cóclea nosotros tenemos unas células que se llaman las células ciliadas. Esas células ciliadas se mueven y al moverse ocasionan una vibración. Esa vibración puede ser detectada espontáneamente mediante un aparato que se introduce al oído, una cánula especial. O también esta vibración, estos sonidos pueden ser medidos de forma provocada. Yo mando un estímulo sonoro y por efecto de rebote, las células ciliadas también se contraen y voy a también poderlo medir. Eso también se puede medir. Como resultado de la actividad de las células ciliadas del órgano de Corti, que son los que vemos acá, las células ciliadas. ¿Ok? Entonces, es importante recordar parte de la fisiología auditiva, que ingresa el estímulo sonoro por el pabellón auricular, luego ingresa al conducto auditivo externo, hace vibrar la membrana timpánica, eso produce el movimiento de la cadena osicular, martillo, yunque, estribo. El estribo contiene una estructura especial que se llama platina, que ingresa como un pistón y mueve un líquido especial que se llama endolinfa. Esa endolinfa viaja concéntricamente y al momento de viajar la endolinfa moviliza estas células ciliadas, es decir, el fenómeno mecánico hace que se libere el sodio, ingresa potasio, se mueven estos cilios en sí. Es decir, la energía ya mecánica se va a transformar en energía química y esa energía química hace que se mueva esta membrana tectorial y que también se traduzca el estímulo en estímulo eléctrico hacia el nervio coclear, en sí hacia el par 8 y hacia la corteza temporal. De esa manera es la fisiología auditiva y es importante conocer que este tema del movimiento o la actividad de las células ciliadas para comprender las autoemisiones acústicas. Porque el recién nacido, uno no le puede mencionar que levante la mano derecha o izquierda, o él simplemente está durmiendo, y de esa manera tenemos que detectar cuál es su nivel de audición, un poco complejo.
Y el examen se basa en lo siguiente. Ingresa una cánula con un estímulo sonoro y hay un efecto aferente que ingresa, ¿sí? Y el efecto rebote, la reacción es medida mediante esta cánula misma, ¿ok? Como se ve aquí en este aparato, y hay un aparato también que registra exactamente los resultados. ¿Y cómo se grafican los resultados? Básicamente el resultado es o pasa o no pasa. Son solamente los dos posibles resultados. Entonces, a grandes rasgos, los resultados son los que estoy presentando acá. Si el resultado es pasa, se le menciona al paciente control en un año, que aparentemente no tiene dificultad para escuchar este recién nacido. Pero si el resultado es no pasa, lo que se le indica es un control en un mes, bajo la duda. Es más, lo hago en un mes sí o sí, si es que el paciente tiene factores de riesgo ya antes mencionados, ¿sí? Y si el resultado es pasa, o aparentemente escucha bien, ¿sí? Lo evalúo después de un año. Pero si a pesar de ser no pasa y en control en un mes el resultado vuelve a ser no pasa, le mandamos al paciente potenciales evocados auditivos de tallo cerebral, que es un subtipo de potenciales evocados auditivos. Y son los que vamos a ver a continuación. Los potenciales evocados auditivos también son un examen que nos ayuda a evaluar a pacientes que no nos pueden seguir órdenes o no colaboran como un examen de audiometría, ¿sí? Entonces, básicamente en este necesitamos que el paciente básicamente esté echado, esté relajado, que esté quieto, porque el procedimiento dura en promedio 30 minutos o 40 minutos. Lo que va a hacer los potenciales evocados auditivos van a ser recoger la actividad eléctrica que se desencadena como respuesta al estímulo sonoro, ¿sí? Repetitivo, y estos van a lograr ver el funcionamiento del oído y van a permitir saber si es que hay alguna enfermedad o no, dependiendo de cada vía que es evaluada en los potenciales evocados auditivos. Vamos a ver que en los potenciales evocados auditivos se dibuja una curva y esta curva tiene distintas ondas. Y cada una de estas ondas, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 y onda 5, va a representar cada punto por los que el fenómeno auditivo pasa, ¿sí? Desde el nervio auditivo hasta el colículo inferior, ¿no? Vamos a ver que la onda 1 va a representar al nervio auditivo como tal, la onda 2 va a representar al núcleo del par 8, la onda 3 va a representar a la protuberancia anular, ¿ok? La onda 4 va a representar al núcleo del lemnisco lateral y la onda 5 va a representar al colículo inferior. Entonces, es importante saber que si es que una onda, si es que todo esto está normal, cada punto o cada vía está normal, la onda va a ser normal. Pero si cada uno está alterado, por ejemplo, hay sección del nervio, ya desde ya la onda 1 ya va a ser afectada y muy probablemente la continuidad de toda la onda. Por ejemplo, si es que hay alguna alteración en el núcleo del 8, del octavo, o de repente hay una tumoración del ángulo pontocerebeloso que va a afectar la protuberancia, pues también va a haber alteración de la onda 3 y por consiguiente también lo mismo con las otras ondas. Entonces es importante establecer y correlacionar clínicamente con la patología que pueda tener el paciente. Y vamos a ver que hay distintos posibles resultados. Aquí yo puedo visualizar como otorrino una onda 1, 3 y 5 totalmente normal. Y vamos viendo que aquí ya se van viendo patologías cuando ya pierden su forma o de repente se van viendo más plana, como es en estos resultados. Casos más peculiares vemos como en este paciente ha sido evaluado del oído derecho y oído izquierdo, que dicho sea de paso, como en la audiometría, aquí también se representa o se debería representar en color rojo el oído derecho y en azul el oído izquierdo. Aquí está en blanco y negro, no hay problema. Pero aquí, por la experiencia que tengo, aquí se puede ver la onda 1, la onda 3 y la onda 5, normal en las dos frecuencias. Por el contrario, en el oído izquierdo, lo que se puede evidenciar aquí es vagamente una onda 1, una onda 3 patológica y aquí se puede ver una onda 5. Ahora, lo que más me importa, yo correlacionando clínicamente en este potencial evocado auditivo, que esta onda 3 tiene una onda tipo joroba de camello, una onda de camello. Nosotros típicamente vemos esto, sabemos que la onda 3
representa, como habíamos visto hace un momento, la protuberancia. Y esta onda 3 en camello nosotros la vemos en tumores de la protuberancia anular o tumores de la protuberancia, como es el neurinoma del acústico, la tumoración más frecuente del ángulo pontocerebeloso. Es así como nosotros correlacionamos clínicamente. El paciente puede tener zumbido de oído, dolor de oído y que no escucha bien. Y si vemos en los potenciales evocados más añadido esto, podemos hacer una correlación de una tumoración de esa región y a pedir un examen de imagen para correlacionar como una resonancia. En este caso, que vamos a ver más adelante qué exámenes son de utilidad. Es importante por ello saber cada examen y la utilidad que nos puede dar. Y por ejemplo, no solamente en el tema de que el paciente no escucha bien o en una sospecha de una tumoración, sino que también podemos hacer seguimiento de pacientes con coma. Aquí vemos un paciente con neuromonitorización, un paciente con coma, su día 1, su día 2, día 3 y día 4 de coma. Vemos que aquí se grafican vagamente las ondas 1, 2, 3, 4 y 5. Poco a poco se va perdiendo esas curvas. El día 3 ya se va volviendo más aplanado y el día 4 totalmente lineal o plano. Y vamos a ver que en este caso el paciente probablemente ha tenido una muerte del tronco encefálico o alguna degeneración nerviosa total. Entonces es importante también para ese tipo de casos. Otro examen importantísimo es la otoscopía. Que la otoscopía es un examen que visualiza directamente el conducto auditivo interno y también la membrana timpánica. Vamos a ver que se inspecciona de la siguiente manera. Se tracciona levemente el oído hacia arriba y hacia atrás para vencer la curvatura en S itálica que tiene el conducto auditivo externo. ¿Y qué es lo que vamos a visualizar? Vamos a visualizar en sí la integridad del conducto auditivo, ¿ok? Y vamos a visualizar también la membrana timpánica. Aquí repasando ciertas estructuras podemos ver que al medio tenemos lo que es el lumbo, aquí tenemos el esbozo del mango del martillo, acá tenemos el cono luminoso. Toda esta región que está acá, medio blanquecina, se llama pars flácida, y esta región un poco más oscura se llama pars tensa. Y acá esta estructura de anillo se llama el annulus. Entonces son estructuras que básicamente podemos ver en un oído normal también. Podemos ver si es que el conducto está normal o si de repente hay un poquito de pus, un poquito de otorrea, o por el contrario si también tenemos tumoraciones, ya sean exostosis u ostiomas, que son preguntas bastante frecuentes en exámenes de otros países, la diferencia entre exostosis y ostiomas. Usualmente los ostiomas son tumoraciones benignas unilaterales en conducto auditivo externo y están más en el tercio interior del conducto auditivo externo, y los ostiomas usualmente son múltiples y usualmente casi patognomónico de surfistas, en los cuales intenta ingresar el agua helada y el conducto auditivo se intenta defender y hace pequeñas tumoraciones múltiples más en el tercio externo del conducto auditivo. Eso también se puede visualizar. Exostosis, ostiomas. ¿Sí? O también, ¿qué se puede visualizar? Perforaciones timpánicas, el tamaño, localización, entre otras. ¿Qué es lo que también se puede visualizar o qué es lo que se puede realizar mediante la otoscopía? La otoscopía neumática, que es un subtipo de otoscopía, una otoscopía especial, en el cual mediante el otoscopio insuflamos mediante una perilla un poquito de aire para medir la presión. Usualmente la presión normal del tímpano suele ser entre menos 50 y más 50. En este caso, como es el gol estándar, la otoscopia neumática en otitis media aguda, ¿sí? Diagnóstico de otitis media aguda, lo que tenemos es claramente la otitis media aguda, enrojecimiento, mayor vascularización, una especie de coloración medio amarillenta detrás de la membrana timpánica y sobre todo vemos la membrana timpánica abombada, la presión aumentada por consiguiente, mayor de 50, ¿sí? Es importante porque esta pregunta ya ha sido antes tomada, otoscopía neumática como gol estándar de la otitis media aguda. Datito importante a tener en cuenta. Otro examen importantísimo son las endoscopías. En este caso en otorrino tenemos la endoscopía de oído, ¿sí? Tenemos la endoscopía nasal
y la endoscopía de laringia, o podemos encontrarlo con nombres de nasofibroscopía o nasofaringofibroscopía. ¿Ok? ¿Cómo se hace la endoscopía de oído? Necesitamos que el paciente esté sentado, traccionamos, al igual que la otoscopía, el conducto auditivo, el pabellón auricular hacia atrás y hacia arriba, e ingresa el endoscopio, ya sea rígido como en este caso, o flexible como un pequeño cable, y podemos ver lo siguiente como apreciamos o podemos apreciar en este video. Es importante saber que la endoscopía de oído no solamente es diagnóstica, como podemos ver aquí. Podemos ver cuerpos extraños, podemos ver perforaciones timpánicas, como vemos aquí al costado, podemos ver secreción, no solamente para diagnóstico, sino para procedimientos, ya sea para extracción de ciertos objetos, para infiltración de sustancias a través del tímpano también, con agujas. Infiltramos corticoides muchas veces en cuadros de hipoacusia súbita, o también colocamos tubos de ventilación en otitis media serosas crónicas. Sino también podemos hacer cirugías mediante endoscopio, cirugía de timpanoplastia y reconstrucción del tímpano. Entonces, la endoscopía de oído es tanto procedimental diagnóstica como terapéutica. Endoscopía nasal, en este caso el paciente tiene que estar sentado frente al examinador, y nosotros previamente en la nariz instilamos sustancias descongestionantes como oximetazolina o nafasolina para hacer que la mucosa nasal se contraiga y la fosa nasal se haga mucho más permeable para que ingrese el endoscopio rígido o flexible. Y también le colocamos un poquito de lidocaína en gel para que resbale más y no genere incomodidad ni dolor. Y la endoscopia nasal se hace de la siguiente manera. Tenemos un pequeño video, ¿sí?, donde estamos ingresando por fosa nasal derecha. Aquí tenemos el septum o el tabique, ¿sí?, el septum o el tabique. Aquí tenemos el cornete inferior y acá tenemos el cornete medio, cornete inferior y arriba el cornete medio. Recordemos que tenemos 3 cornetes, superior, medio e inferior. O a veces tenemos un cuarto cornete que es el cornete supremo. Y acá tenemos lo que se llama marco coanal o marco del cabum o marco de la nasofaringe. Esa es una rinoscopía o endoscopía nasal normal. Y una endoscopía nasal con sinusitis, sabemos que uno de los síntomas o signos es la rinorrea posterior, es decir, presentar secreción mucopurulenta muchas veces en la región posterior de la nariz, cerca de la garganta. Y aquí vemos claramente, nos vamos a acercar un poquito más, y aquí claramente ya estamos viendo un poquito de secreción, mucosidad. Por eso el paciente con sinusitis crónica siente esta secreción constante, maloliente, muchas veces. Secreción de goteo postnasal recurrente, que es algo que se puede ver en la sinusitis crónica. No solamente se puede ver esta secreción, sino también se pueden ver tumoraciones, tabique desviado, perforaciones del tabique del septum, o se pueden ver estas lesiones como estas tumoraciones benignas, como unos racimos de uvas que se llaman pólipos nasales. Todo eso se puede ver mediante una endoscopía nasal. Y ahora pasaremos a hablar de la endoscopía laringea. La endoscopía laringea es un procedimiento el cual se puede hacer tanto por ingresar el endoscopio por la boca como por la nariz. Como continuación del procedimiento de endoscopía nasal, ingresa la cámara flexible y pasa por nasofaringe y llega hacia la laringe. Ese es flexible. Y si es rígida, la hacemos por la boca, sacando la lengua del paciente y con una óptica que tiene una cámara que mira hacia abajo, que es usualmente la de 70 grados, podemos visualizar la laringe, como el siguiente examen. El video que vamos a ver es con una nasofibroscopía flexible. Ingresa como un fideo negro en la nariz. Visualizamos el septum o tabique y el cornete inferior. Muchas veces hay un poquito de limitación o un poquito de obstrucción o resistencia, pero con la sustancia descongestionante el endoscopio puede pasar mucho más libremente. Ahí está ingresando, como les mencionaba, el paciente siente leve incomodidad y acá vemos ya el marco coanal, ya vemos la rinofaringe. Aquí este se llama el rodete tubárico. Aquí está el cabum. Y aquí las adenoides hipotróficas del paciente. Sabemos que si hacemos este procedimiento en menores de 10 años, probablemente vamos a ver las adenoides mucho más grandes.
Acá vemos la úvula y aquí está la epiglotis, la que vemos aquí. Y aquí vemos las cuerdas vocales moviéndose, aquí, las cuerdas vocales. Entonces este procedimiento nos sirve para ver las cuerdas vocales, para ver si es que estas se mueven bien. Hay casos de parálisis de cuerda vocal, unilateral, bilateral, en abducción, en abducción. Todo esto se ve en una endoscopia laringea. Y se pueden ver sobre todo tumoraciones, si tienen aspecto benigno o maligno, como vemos aquí, un probable carcinoma de laringe. Aquí vemos una tumoración en cuerda vocal. Entonces podemos ver nódulos laringeos, podemos ver granulomas, pólipos, papilomas laringeos, entre otros. Todo esto se puede visualizar mediante el examen que se llama endoscopía laringea. Y no solamente se puede hacer procedimientos diagnósticos, también procedimentales. Cuando el paciente tiene una enfermedad que se llama disfonía por tensión muscular, se puede aplicar Botox, toxina botulínica, para que no haya espasticidad de las cuerdas vocales. Entonces también para procedimientos terapéuticos. El siguiente examen a tratar es el examen de radiografía. En oído tiene muy pobre utilidad la radiografía. Básicamente lo podemos utilizar en algunos cuerpos extraños, como vemos aquí. El paciente se ha metido un palito de fierro, de metal, y podemos ubicar, ¿sí? Si es que el paciente a veces no se deja examinar. En nariz sí es más rico semiológicamente y clínicamente. Vamos a ver que tenemos como gol estándar la radiografía de Kabum, que sobre todo lo usamos para hipertrofia de adenoides. Radiografía de Kabum o radiografía de adenoides, es lo mismo. Y básicamente esta va a ser una radiografía lateral en la cual vamos a ver el ingreso por la nariz, ingreso oral, y de esa manera es como si fuera una foto lateral o de perfil. Y en este camino hacia la laringe podemos ver que hay esta estructura, que es la adenoides, que cuando esta está mucho más crecida obstruye prácticamente, si es un grado 3, va a obstruir prácticamente todo este pasaje, y el paciente va a tener una respiración bucal, ronquidos, y posteriormente quizás desarrollar fascia adenoidea dependiendo de qué tanto sea el grado y la persistencia de los síntomas. Además también podemos ver la úvula, podemos ver aquí las amígdalas, ¿sí? Las amígdalas palatinas, y aquí la epiglotis, pequeño. La radiografía también en nariz nos va a ser útil en cuerpos extraños en fosas nasales. Como vemos aquí, el paciente se introdujo una pila de metal, ¿sí? Una radiografía frontal y lateral, podemos diagnosticar, muy aparte de verlo a la rinoscopía, ¿ok? Y sabemos que esta introducción de cuerpo extraño, como son las pilas, son una urgencia porque al tener mucho tiempo o muchas horas, esto puede ocasionar perforación del tabique o septum nasal. Así que es importante diagnosticar y tratarlos, retirarlos, ya sea en un tópico o en sala de operaciones. Y la radiografía de nariz, como en el caso de la fractura de huesos propios de la nariz, es bastante importante. Es como si fuera una radiografía lateral, pero más intensificada hacia los huesos propios de la nariz. Idealmente aquí debería haber una continuidad, pero aquí hay un punto de quiebre, como es en este caso, una fractura de huesos propios de la nariz. Es un examen que nos ayuda mucho, pero el gol estándar para fractura de huesos propios de la nariz es la tomografía, que más adelante vamos a ver. Y radiografía en faringe y laringe es importante para cuerpo extraño, ¿sí? Aquí el paciente tuvo hambre y se comió un resorte, algo por ahí. Es importante para ubicar, ¿sí? Y si el paciente tiene disnea y o obstrucción de la vía aérea, hay que retirarlo inmediatamente. Y aquí, importante en faringe y laringe, porque la radiografía lateral del cuello es un gol estándar también para epiglotitis en cuanto a imágenes, porque se ve lo que es el signo del pulgar. ¿Qué es lo que tenemos? Una radiografía similar a la adenoides, pero un poquito más baja. Y aquí habíamos visto que en esta radiografía normal se veía como un chupito, un granito, que es la epiglotis, a este nivel. Y vamos a ver que, a diferencia de ese tamaño, aquí tenemos como una especie de dedo grueso, que es típicamente el signo del pulgar en el caso de epiglotitis, pidiendo una radiografía lateral del cuello, que es el gol estándar en la epiglotitis. Entonces, obviamente, tenemos que correlacionarlo clínicamente, porque sabemos que el paciente va a venir jadeante, con cialorrea, con dificultad para respirar y medio tóxico, y hay que tratarlo inmediatamente.
Entonces es importante, aquí los que más podemos rescatar sobre todo es la radiografía de Kabum para hipertrofia de adenoides y la radiografía lateral del cuello para ver signo del pulgar en la epiglotitis. Y ahora vamos con la tomografía. Como le dicen TEM o TAC, ¿sí? Cualquiera es válido. Y en oído, vamos a ver que la tomografía de oído es el gold estándar para mastoiditis aguda, que es una complicación de la otitis media aguda, para la otitis media crónica, que también es una complicación de la otitis media aguda, y para fractura de hueso temporal. Pero estas tres patologías se ven tomografía sin contraste. Cuando pido una tomografía en contraste, casi en la mayoría de casos en otorrinolaringología, cuando sospechamos o ya tenemos en cuenta que hay una complicación intracerebral. Si es que tenemos una patología de oído con posible complicación intracraneal, con contraste. Si tenemos una patología nasal, ya sea sinusitis aguda o alguna tumoración con posible complicación intracerebral, con contraste, también con contraste. O complicación ocular al estar cerca, ¿sí? Órgano noble, no solamente cerebro, y obviamente en tumores nasales. No lo pongo aquí en tumores de oído porque no son frecuentes, es muy raro, ¿sí? Y en faringe también, con contraste cuando hay una tumoración en faringe y laringe, para hacer unidad en cada uno de ellos y correlacionarlas. Entonces, ¿cómo se ve la mastoiditis aguda? Es una complicación de la otitis media aguda. Vamos a ver que el pabellón auricular está lateralizado, un poquito abombado, infraauricular, ¿sí? Está lateralizado, abombado. Y vamos a ver que normalmente el hueso mastoideo, ¿sí? Se deben ver aquí las celdas mastoideas como espacios neumatizados o aéreos, ¿sí? Coloración negra, para decirlo en pocas palabras. Y en la otitis media aguda lo que vamos a ver es que estas celdas se llenan como con niveles hidroaéreos, pequeños niveles hidroaéreos. Ese es un cuadro agudo, mastoiditis aguda, además de clínicamente, tomográficamente. Otitis media crónica, cuando aparte de niveles hidroaéreos ya no vemos eso, sino vemos que prácticamente estas celdas permanecen opacas, ¿ok? Y se ven signos de esclerosis. Cuando ya veo esto, sospecho de mastoiditis crónica, otitis media crónica, esto en sí ya es una mastoiditis crónica. Y la otitis media crónica como tal es una complicación de la otitis media aguda. ¿Qué es lo que tiene a la otoscopía? El paciente tiene una perforación timpánica. Y es una perforación timpánica que la tiene por lo menos 3 meses, más de 90 días. Además de los hallazgos que se ven en el paciente. ¿Qué es lo que tiene el paciente usualmente? Tiene otorrea constante y tiene hipoacusia, y muchos de estos pacientes también tienen tinnitus persistente. Y importante también en la fractura del hueso temporal. ¿Sí? Aquí vemos que se da el hueso temporal y aquí vemos un trazo de fractura. Aquí también vemos otro trazo de fractura. Entonces es importante este tema de la fractura de hueso temporal porque también es una pregunta que la suelen hacer en examen de residencia de otros países. Hay dos tipos de fractura de hueso temporal. Hay una fractura que se llama longitudinal y hay una fractura que se llama transversal, de tipo transversal. La longitudinal usualmente es la que te rasga o te rompe el tímpano. Y la transversal es la que te rompe la cóclea. Entonces, el que te rompe el tímpano, en la otoscopía vas a ver el tímpano roto. Otoscopía, tímpano roto. Y al haber el tímpano roto, va a haber otorragia, sangrado por el oído, ¿sí? Si hay una ruptura de la cóclea, el tímpano va a estar normal. El tímpano ok. Tímpano ok. Lo único que no vas a ver otorragia, lo que vas a ver es un hemotímpano. Hemotímpano. Es decir, detrás del tímpano vas a ver como si fuera un hematoma, vas a ver una coloración medio rojiza, azulada o violácea. Entonces es importante saberlo. Y si es que hay otro datito, si es que hay una ruptura del tímpano, va a haber una hipoacusia de conducción o de transmisión. Hipoacusia de conducción. Y si hay una ruptura de la cóclea, va a haber una hipoacusia neurosensorial
una neurosensorial o de percepción, ¿sí? Son datitos importantes, muy difícilmente preguntables, pero hay que tenerlos en cuenta. Y en tomografía de nariz, ¿qué es lo que vamos a ver? Es el gol estándar para sinusitis aguda y sinusitis crónica, ¿sí? Aquí vemos los senos paranasales, senos maxilares, senos etmoidales. Entonces, cuando vemos niveles hidroaéreos acá, sospechamos de sinusitis aguda. Si vemos una opacidad que tiene mucho tiempo en toda esta región, sospechamos de sinusitis crónica, además de la clínica, ¿no? Y es importante también en las fracturas de huesos propios de la nariz, que también es gol estándar en fractura de huesos propios de la nariz. El gol estándar es tomografía más no radiografía. Y vemos aquí que la pirámide nasal pierde su continuidad. Vemos fracturas o trazos conminutos de todo este estructurado ósea, que es el hueso nasal como tal. Fractura. ¿Y cuando pido con contraste? Cuando veo tumoraciones nasales, como vemos aquí, que básicamente desplazan el septum, destrozan parte de la pared medial del seno maxilar, ocasionan gran ocupación de fosa nasal, muchas veces de nasofaringe. Entonces, cuando tengo tumoraciones nasales, con contraste. Y en faringe-laringe, cuando tengo un tumor de faringe-laringe, para su estadiaje y manejo, pido una tomografía con contraste. Como vemos aquí, es un tumor de amígdala izquierda, que también se verifica acá, en amígdala. Y cuando tengo por la endoscopía laringea, veo una tumoración laringea, pido una tomografía con contraste y espero encontrar esa tumoración que capta contraste, ¿sí? Para estadiaje. Y también es importante mencionar la resonancia magnética. En oído, en general la resonancia no tiene mucha utilidad en otorrino, ¿sí? Más utilizamos tomografía. La resonancia se reserva para algunos casos específicos, como por ejemplo en oído, cuando tenemos un neurinoma del acústico. Y al ser tumor, ¿sí?, pedimos con contraste. Entonces, el gol estándar para neurinoma del acústico es la resonancia magnética con contraste de fosa posterior. Acá tenemos el cerebelo, el puente, el tronco encefálico, y el ángulo pontocerebeloso está aquí. La tumoración más frecuente del ángulo pontocerebeloso, el neurinoma del acústico, exactamente de la rama vestibular, ¿sí? Y lo podemos correlacionar clínicamente con el paciente tiene hipoacusia, tinnitus, dolor también en esa región, ¿sí? Y en unos potenciales evocados auditivos también vemos una onda 3 patológica. La resonancia magnética en nariz es gol estándar en pacientes con nasoangiofibromas. Y al ser un tumor, obviamente se pide con contraste. Vemos una gran tumoración que ocupa fosa nasal derecha, seno maxilar derecho, invade también órbita, ¿sí? Y muchas veces se puede ir hasta cráneo. Entonces, hay que, siempre que sospechemos de nasoangiofibroma, una tumoración que genera obstrucción nasal y epistaxis recurrente, sospechamos de nasoangiofibroma y pedimos una resonancia magnética con contraste, ¿sí? Y en faringe y laringe es importante en casos de carcinoma de laringe, obviamente con contraste al ser carcinoma, y a diferencia de la tomografía lo usamos cuando sospechamos que estas lesiones, sobre todo en laringe, van a invadir o tienen una posibilidad de invasión cartilaginosa. Hablamos de invasión del cartílago cricoides, cartílago aritenoides, entre otros, porque nos cambia el pronóstico y el estadiaje del paciente. Entonces, básicamente ahí usamos resonancia magnética, como vemos, para ver si hay invasión de ciertos cartílagos y por ello cambiar el estadiaje y cambiar la terapéutica. Entonces, son los exámenes que hemos evaluado: acumetría, audiometría, otomisiones acústicas, potenciales evocados auditivos, y además de los procedimientos de endoscopía, que son importantísimos. Y en cuanto a imágenes, resonancia, tomografía y radiografía en ese orden para las distintas patologías, es importante siempre hacer unidad clínica con cada una de ellas. Eso sería todo.